Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica, diseño de base de datos, que en realidad es un curso en el cual se explica todas las fases y los pasos para lo que es el modelamiento y diseño de una base de datos relacional. Pero, que dicho sea de paso, es importante mencionar que para poder diseñar una base de datos relacional tenemos que partir siempre del proceso de negocio a sistematizar. O sea, cuán importante es identificar la problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática, digamos, de la empresa? ¿Cuál es la problemática, digamos, que se quiere solucionar? Para, en función a ello, poder nosotros definir, ¿no? Definir cuáles van a ser las entidades que vamos a representar en nuestro modelo entidad-relación. No olvidemos que toda fase de diseño de una base de datos tiene que haber una fase de modelamiento, una fase de diseño, y esto es el MER, esto es el modelo entidad-relación. En la sesión anterior estábamos viendo el proceso de contratación y control de asistencia. Pues bien, el día de hoy seguimos con el tema del modelo entidad-relación. Esta es nuestra actividad de aprendizaje número 6. Y el elemento de la capacidad es que ustedes puedan elaborar su diagrama entidad-relación dentro del programa de Erwin Data Modeler, que dicho sea de paso, tendrán pues que representar en ese software el diagrama entidad-relación de su base de datos, el cual debe de contener todos los procesos de negocio a sistematizar. Y dicho sea de paso, como recomendación, les sugiero que cuando vayan ustedes a implementar un sistema de información, recuerden, primero inicien por hacer levantamiento de información, primero inicien por conocer cuál es la situación problemática de la empresa, cuál es el problema que tienen con respecto al tema de procesamiento y almacenamiento de su información. No es cualquier problema que van a investigar, tiene que ver únicamente con el tema de automatizar o sistematizar algún proceso que la empresa tenga deficiencias o tenga problemas con el registro de su información, con el almacenamiento de su información, con el control de su información. Frente a ese tipo de problemas, ustedes van a plantear una solución que va a ser básicamente un sistema informático, y que ese sistema informático podría ser un software de escritorio, podría ser un sistema web o podría ser una aplicación móvil. ¿Estamos de acuerdo? Si tu solución es una solución híbrida, que tiene que ver con una, digamos, con un software de escritorio, con una aplicación web o una aplicación móvil, eso implica, jóvenes, que ustedes tengan que crear una solución multiplataforma. Algunos le llaman aplicación multiplataforma o sistema multiplataforma, donde naturalmente van a tener que crear una base de datos relacional y que lo van a tener que hacer en SQL Server, que es, digamos, el objetivo del curso. Por ahora, hemos iniciado nuestro curso con la parte teórica, definiendo algunos conceptos que son importantes que ustedes manejen y conozcan como parte de la carrera de sistemas. Y a lo largo de estas ya últimas 5 sesiones de clase habíamos tocado los conceptos de qué cosa era el modelo de entidad-relación, qué cosa es una entidad, un atributo, una relación y la cardinalidad, que son conceptos claves, que ya al día de hoy ustedes deben de tener pleno conocimiento. Y habíamos planteado un caso que tenía que ver con el proceso de contratación y control de asistencia, y esta fue la solución, ustedes pueden ver ahí en pantalla, de nuestro modelo entidad-relación, ¿no? En función a la información, digamos, que habíamos analizado, habíamos determinado las siguientes entidades, ¿no? Habíamos dicho, pues, que en un departamento estaba conformado por una o muchas provincias, y que una provincia estaba conformada por uno o muchos distritos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo la relación siguiendo la lógica del proceso de negocio. Y en un distrito, pues, se pueden ubicar una o muchos sedes, ¿sí? Siempre en la lectura que ustedes hagan es de ida y vuelta, ¿ya? También se puede leer de forma interpretativa en un solo sentido, pero también se puede hacer en doble sentido. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, un área solicita
un contrato de personal. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero también uno o muchos contratos pueden ser solicitados por una misma área. Y eso también es verdad. Eso también es verdadero. Eso también es, digamos, true, si estamos en programación, ¿no? También es verdadero. También es un caso que se puede dar. En el caso del cargo, decimos lo siguiente. Un cargo se le asigna en un contrato. ¿Cierto o falso? Cierto. Un cargo se le asigna efectivamente, profesor, a un contrato. Pero, uno o muchos contratos pueden tener asignado un mismo cargo, y es verdad. Puede estar el contrato 001, el contrato 002, el contrato 003, y esos tres contratos pueden tener el mismo cargo de vendedor. Entonces, la relación se cumple. Un cargo puede estar asignado en uno o muchos contratos. Un tipo de contrato puede ser asignado sobre uno o muchos contratos. El tipo de contrato se refiere a jóvenes si es en planilla, si es de repente, pues, por locación de servicios, ¿no? Son las modalidades de contrato. Profesor, me puede decir de repente, Saraya, está bien que ponga tipo de contrato, también podría ser modalidad guión bajo de contrato, modalidad de contrato, ¿también estaría bien? Sí, también estaría bien. Tu entidad se puede llamar modalidad de contrato o tipo de contrato. No hay problema. Ambas descripciones hacen referencia a lo mismo. Lo mismo con el tipo de afiliación o modalidad de afiliación. Yo digo, un tipo de afiliación es asignado a uno o muchos contratos. Y luego tenemos el personal, ¿no? Un empleado, un personal, puede firmar uno o muchos contratos en el tiempo, y eso también es verdad. Una persona, un empleado, no va a firmar un solo contrato, va a firmar N contratos en el tiempo. En cuanto a la nacionalidad, pues una nacionalidad le va a pertenecer a un empleado, lo cual es verdad, así como también uno o muchos empleados pueden tener una misma nacionalidad. ¿Estamos? En cuanto al usuario, el usuario es la entidad que va a permitir registrar los datos del usuario para que acceda al sistema, y por lo tanto a un personal se le asigna un usuario, como que un usuario es asignado a un personal, a un empleado. Un personal va a registrar una marcación de asistencia, como que también una o muchas marcaciones de asistencia le pueden pertenecer o pueden ser registrados por un mismo empleado, lo cual también es verdad. Lo mismo con la lógica de la relación entre distrito y personal, ¿no? Yo digo, en un distrito vive o radica uno o muchos empleados, lo cual es correcto. En el distrito de Breña podría vivir de repente el empleado Saraya, el empleado Gómez, el empleado Valerio, como ejemplo. Estamos como ejemplo. Y en el caso del turno también lo mismo. En un turno, por ejemplo, en el turno mañana, pueden haber uno o muchos horarios laborales. Puede haber un horario que inicia a las 8 de la mañana, puede haber otro horario que inicie la jornada de trabajo a las 9 o 10 de la mañana, dependiendo del turno que se le asigne. Entonces, se cumple porque en un turno se pueden establecer uno o muchos horarios de trabajo, ¿no? Horarios laborales. Y en un contrato se puede establecer uno o muchos horarios. Un empleado podría entrar a trabajar según su contrato los días lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 6 de la tarde. Y los días martes, jueves y sábado podría estar en otro horario, ¿no? De repente en el horario de la tarde, de 1 a 10 de la noche. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, de la modalidad de contrato, se puede establecer un horario o más de un horario para un mismo empleado. Todo eso va registrado en el proceso de contratación. Toda esta fase de análisis y modelamiento nos ha servido para poder elaborar justamente lo que ustedes tienen aquí en pantalla, que viene a ser nuestro diagrama entidad-relación. A esto nosotros le llamamos DER, el famoso diagrama entidad-relación. Y dentro de este diagrama entidad-relación que hemos hecho, pues hemos representado todas las entidades con sus respectivos atributos. ¿Estamos de acuerdo? Y a este, digamos, diagrama que nosotros hemos elaborado,
hay que configurar sus tipos de datos. Pero hay un detalle que es importante mencionar, que los tipos de datos nosotros lo configuramos en el diagrama físico. Otro detalle, si nosotros consideramos, digamos, en este caso, en el diagrama, el orden de los atributos, nosotros podemos definir en qué orden queremos que vayan los atributos. Por ejemplo, a mí me interesa que, por decir, en el horario, digamos, laboral, primero esté el número de contrato y luego aparezca el turno. Y luego del turno, pues aparezca la frecuencia del día, la hora de ingreso programada y la hora de salida. Si este es el orden que yo quiero definir, lo estoy cambiando en el lógico, perdón, en el físico, tengo que asegurarme que en el diagrama lógico esos chains, esos cambios también se den. ¿Qué significa? Significa que número de contrato tendría que estar también antes, ¿no?, de la frecuencia, primero el número de contrato y luego vendría lo que se llama pues el turno y luego la frecuencia y luego la hora de ingreso programada y la hora de salida. En ese orden, como yo defino en un diagrama, tiene que estar exactamente igual en la misma posición. Es decir, los atributos tienen que tener la misma posición y tienen que tener el mismo nombre. Eso como sugerencia. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con la asignación de nuestros tipos de datos. Todo lo que está en negrita es lo que ya hemos corregido. Observa, lo que ya hemos modificado a nivel de diagrama, ya hemos modificado los tipos de datos. Y el día de hoy vamos a concluir con ese proceso. Bien, entonces, nosotros tenemos la nacionalidad, por ejemplo, acá tenemos una entidad que hace referencia, en este caso, pues a la nacionalidad. Esta nacionalidad va a tener lo que se llama un código. Entonces, no va a ser char 18, vamos a hacer doble clic. Y aquí yo accedo a la opción de columnas y en la pestaña donde dice SQL Server, aquí vamos a definir la longitud. Por decir, yo voy a decir que este es un char de 5. En donde dice país de la nacionalidad, le voy a poner el tipo de dato varchar. Eso es un tipo de dato que existe en SQL. Varchar de 40. El varchar es un tipo de dato que te permite almacenar cadenas de texto, donde la longitud máxima son 40 dígitos, pero que este tipo de dato únicamente te va a guardar los espacios que se utilicen, a diferencia del char. Si yo le pondría char de 40 y el país, por ejemplo, Perú, tiene 4 dígitos, internamente en la base de datos no se guardaría los 4 dígitos, porque Perú tiene 4 dígitos en su nombre, sino se guardaría 40 caracteres si fuera un char. ¿Por qué? Si se supone que solamente tiene 4 dígitos. Porque al ponerle el tipo de dato char, yo estoy diciéndole que en este caso, la columna país de nacionalidad, o en este caso, o país de, el campo país-NAC, al ser el tipo de dato char y de 40, este tipo de dato tiene un comportamiento un poco diferente, porque el char, ¿qué hace? No guarda únicamente los dígitos que utiliza. Si es que le faltan dígitos, los completa con espacios en blanco. Y eso no me conviene, porque mi base de datos se va a terminar, digamos, va a terminar ocupando más información, más capacidad a llenar espacios en blanco en las tablas. Entonces, no se recomienda el tipo de dato char para ese tipo de campos. Cuando tienes un campo donde la longitud de caracteres varía, donde tú sabes que la cantidad de dígitos puede variar, no es una cantidad fija, no le pongas char, ponle varchar, porque el char lo que va a hacer es, va a recibir la cantidad de dígitos y luego él lo que va a hacer es completarlo con espacios en blanco. Y eso no nos conviene. ¿Estamos? Entonces, aquí el tipo de dato, tanto para el país como para el campo gentilicio, va a ser un varchar de 40. Y listo. Una vez que ya yo he modificado esto, pues lo que voy a hacer es colocarlo en negrita. ¿Ya? Al colocarlo en negrita significa que está ok, que ya lo corregí. Lo mismo voy a hacer ahora con la entidad que se llama documento de identidad. Esta entidad, documento de identidad, también tiene que tener un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner un char de 6
a lo que es el documento de identidad y en la descripción le voy a poner un varchar de 40. Entonces aquí digo varchar de 40. Y esta, como ya hice los cambios, lo pongo en negrito. Ya, esto de la relación, si tú ves que queda o se mueve, digamos, un poquito, lo tienes que alinear. ¿Ya? Es un tema de simplemente de alineación, ¿no? La idea es que quede a la misma altura, que tenga la misma proporcionalidad. Y ahí está. Ahí tengo entonces mis entidades con sus tipos de datos configurados. ¿Ok? Muy bien, sigo avanzando. Tengo por acá, por ejemplo, que se llama el tipo de afiliación. Ese tipo de afiliación también tiene que tener lo que se llama sus tipos de datos. Por ejemplo, en el tipo de afiliación, yo voy a decir que el código del tipo de afiliación, pues, sea un char de 4. Entonces aquí lo modifico y le pongo char de 4. En la descripción del tipo de afiliación, estamos en entidad tipo de afiliación, le voy a poner el tipo de dato varchar. Y en este caso sería pues un varchar de 40. Todos los atributos, atención, tienen que tener la restricción not null. No puede existir campos en una base de datos que acepten unos. Profesor, ¿cómo hizo usted para cambiar la configuración? Esto lo hice la clase pasada. Esto tú lo puedes configurar yendo a la siguiente opción que te voy a indicar. ¿Para qué? Para no estar modificando manualmente uno y diciendo not null, not null, not null. Te vas a la opción de models, model properties, modelos, en este caso propiedades del modelo. Teníamos el nombre, el autor y te vas a ir a la opción que dice defaults. Y aquí en defaults, observa, tiene que estar marcado la opción de no. Si está como null, todo te va a salir en null. Lo tendrías que modificar. En todo caso, lo modificas aquí por configuración, aceptas y listo. Ya por defecto, todos los atributos van a tener esa restricción de tipo no. ¿Ok? Muy bien, tengo ahora lo que se llama el tipo de contrato. Tipo de contrato, voy a agrandarlo esto un poquito. Vamos a ponerlo más o menos a esta altura. Y en el caso de tipo de contrato, de dicho sea de paso, esto vamos a bajarlo un poco para poder tener un poquito más de espacio en cuanto a las relaciones. Ahí está. Ya, perfecto. Entonces, en tipo de contrato, yo voy a definir que su código, ¿no?, su atributo identificador, sea pues un char de 4 y que la descripción del contrato sea un varchar de 20. Entonces aquí en la ficha SQL le pongo varchar de 20. Acepto y listo. Esto nunca debe quedar así, sobre todo cuando ustedes jóvenes van a tener que capturar el diagrama y obviamente lo van a tener que pegar en su documento. Entonces, antes de capturar, mira, trata de que se vea todo, que no quede, digamos, los paréntesis partidos o se quede, digamos, a medias, ¿no? Sino que trates de capturar y que se vea toda la descripción de lo modificado. Como ya está corregido, así lo estoy definiendo, pues lo pones en negrita y listo. Ya tenemos la entidad corregida. ¿Ok? A ver. Ya. Ok. No problem, no problem. Seguimos. La sede. La sede es otra entidad, ¿no?, donde se van a registrar todas las sedes que podría tener esta cadena de supermercados que tiene la intención, pues, de mudarse a provincia, ¿no? Entonces aquí en la sede vamos a configurar sus tipos de datos, como por ejemplo el código de la sede va a ser un char de 5 y el nombre de la sede pues va a tener el tipo de dato varchar. Entonces ustedes aquí ponen, ahí está, varchar. Y eso va a ser un varchar de 40 dígitos. Profesor, una pregunta con respecto
a las llaves foráneas, los foreign key o los foreign key, el atributo identificador externo, como así también se le llama en modelamiento, ¿lo tengo que modificar los códigos? No, porque mira, basta que tú modifiques en la llave primaria, por ejemplo, aquí el distrito es un char de 6, y mira, automáticamente en la llave foránea se ha cambiado un char de 6. Entonces no hace falta que yo modifique nada en los foreign key. Todos aquellos que dicen FK no los modifico. Simplemente los dejo sin modificar, porque basta que se modifique la llave primaria, por defecto, tiene un impacto en las demás entidades, ¿ya? Con las cuales obviamente se relacionan. En el caso de la dirección, sí le vamos a cambiar el tipo de dato, tiene que ser un varchar y le vamos a poner hasta 100 dígitos. Significa que 100 dígitos sería lo máximo. El teléfono va a ser un varchar de 10, hasta 10 dígitos como máximo. Y el email, el correo electrónico, que sea pues un varchar de, en este caso, 60. Y tenemos el estado de la sede, que va a ser un varchar de 20. El estado de la sede, profesor, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ¿cuál es el estado de la sede? ¿No? En mantenimiento, en construcción, clausurado, aperturado, para tener, digamos, un detalle, ¿no? de cuál es el estado de la sede. Listo. Aceptamos y ya tenemos la entidad sede configurado con sus respectivos tipos de datos, ¿ya? Eso que tú ves aquí que dice varchar de 40, char de 6, ¿qué cosa es? El tipo de dato. Cada campo tiene que tener configurado un tipo de dato y hay que configurar. Entonces, ahí está, hemos completado la configuración de estos tipos de datos y ahora vamos a pasar a lo que se llama el contrato del personal, por ejemplo, ¿no? Este contrato de personal tendría que también tener sus propios tipos de datos. Por ejemplo, en el caso del número del contrato, haces un doble clic, vamos a asignar el tipo de dato entero. Entonces aquí le voy a poner int. En SQL el tipo de dato entero es int. El código personal aparece, profesor, como char 18. Lo voy a dejar así porque cuando yo modifique aquí en el personal su llave primaria, ¿no? su tipo de dato con su longitud, va a afectar automáticamente la relación. Así que no hay problema, lo dejo tal cual como un char 18. En el caso del tipo de contrato, mira, se ha modificado a char de 4, tipo de afiliación char de 4, el código de sede es char de 5, el código de área char de 4, el código de cargo char de 5. Entonces, no me preocupo por eso porque ya se modificó automáticamente. A donde voy a tener que ir ahora es a la fecha de firma de contrato. Y esta fecha de firma de contrato va a tener que ser del tipo, en este caso, date. Date hace referencia a día, mes y año. Date, se escribe date. Lo mismo para la fecha de término de contrato, también va a ser un date. Entonces, no le pongo date time, sino date. Y luego tengo lo que se llama el campo sueldo. Y en el sueldo, pues va a ser un numeric. Tipo de dato escribo, ahí está numeric. Y elijo el que tiene paréntesis y hay una coma. Cuidado con borrar la coma, ¿eh? Aquí le voy a poner 10,2, lo que significa que el sueldo tiene como longitud hasta 10 dígitos, de los cuales 2 son decimales. Luego tenemos el estado del contrato. ¿Cuál es el estado? Puede ser activo, puede ser contrato, no se dice vencido, porque vencido más que todo es un término para productos. Podría decir que el contrato está caduco o caducado, ya caducó. Estado de contrato caducado. Entonces, esto va a ser un varchar de 20 dígitos. Y listo. Automáticamente al aceptar se ha configurado los tipos de datos. Le pongo entonces negrita también, ¿no? Porque está ok, porque ya lo corregí. Y ahora, una vez que observo otra entidad, por ejemplo, que tendría en todo caso que modificar es el horario laboral.
Y el código el código de horario laboral va a ser un char de 6. Entonces aquí, atención, le pongo char de 6. El número de contrato ha cambiado automáticamente por entero. Se modificó en la llave primaria, como ustedes pueden observar, entero, y se actualizó. El código de turno también lo mismo, es un char de 3, automáticamente se actualizó por la relación que existe entre ambas entidades. Y tenemos lo que se llama la frecuencia del día, de la semana, en el cual se supone va a trabajar dicha persona, y le vamos a poner un varchar de 10. En el caso de la hora de ingreso y la hora de salida, ya, no lo podemos manejar como un tipo de dato, digamos, del tipo, por decir, date time, porque date time tiene que ver con fecha y hora como tal. Tampoco lo puedo manejar como entero, porque si bien es cierto, la hora yo necesito que se almacenen, digamos, la hora, los minutos, los segundos, ¿no? De su tardanza. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahí es podría colocar un char, podría colocar digamos, un char de 5, pero también puedo configurar, en este caso, el tipo de dato, por ejemplo, que existe, se llama time, que tiene que ver con la hora, los minutos y los segundos, ¿ya? Y está lo que se llama el tipo, por ejemplo, small data time, que es para hora pequeña. Date tiene que ver con fecha. Y podría yo también configurar, ya sea como un char o podría configurarlo de repente como un time stamp, ¿no? Para indicar, pues, la hora en la cual queremos almacenar de lo que es la marcación, ¿no? Lo que es, digamos, el tiempo de hora en sí. Puedes manejarlo como cadena. Si le pongo char de 5, ¿por qué char de 5? Porque serían 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos, y los 2 puntos ocupen otro dígito más. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un tipo de dato en particular que se podría, digamos, utilizar para lo que es, en este caso, en SQL, que es, por ejemplo, el time, tiempo. Yo puedo ponerlo así como time, tiempo. Así. Pones time stamp y pones simplemente time. Y ahí, por ejemplo, está con el tipo de dato de la hora, ¿no? Digamos, del tiempo. Bien, ¿qué más? Ya, una vez que hemos modificado, entonces lo pongo en negrita, ¿ya? Y en este caso, pues, tendría yo que configurar ahora los tipos de datos para otra entidad, que tiene que ver, en este caso, con la entidad marcación, por ejemplo, de asistencia. Está pendiente sus tipos de datos: personal y usuario, ¿no? Que serían las únicas, digamos, entidades para tener ya nuestra base de datos, nuestro modelo, nuestro diagrama entidad-relación, con los tipos de datos adecuados para justamente poder definir de esa manera
los valores que yo quiero almacenar, los valores que yo quiero asignar. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a definir justamente los tipos de datos del personal. Entonces, ¿qué hacemos? Un doble clic simplemente en la columna en la cual queremos modificar su tipo de dato. Y aquí, jóvenes, lo que vamos a hacer es establecer justamente su configuración, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quiero que tenga el empleado su código, ¿no? O el personal su código? Por ejemplo, yo quiero que sea un char de 5. Entonces aquí le voy a poner char de 5. El apellido paterno le voy a colocar un varchar de 30. Entonces yo acá voy a poner varchar de 30. El apellido materno también va a ser un varchar de 30. Entonces le pongo varchar de 30. Los nombres, que es importante también definir, le voy a poner un varchar de 30 también. Entonces le pongo ahí varchar de 30. La fecha de nacimiento no puede ser un datetime, sino el tipo de dato date. ¿Por qué? Porque el datetime guarda día, mes, año, hora, minuto y segundo, pero esto no es un hospital, es una clínica. Si fuera una clínica, de repente, ¿no? Necesito el día, el mes, el año y la hora de nacimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del área de materno-infantil, creo que se llama. En este caso no, con date es más que suficiente. El sexo lo voy a definir como un char de 1, o sea, un dígito para guardar simplemente su inicial. Y el estado civil va a ser en este caso también un char de 1. ¿Okay? Número de hijos es otro tipo de dato que voy a asignar, que va a ser entero. Y los códigos los omito. Voy a lo que es el número de documento de identidad. Y este va a ser un varchar de hasta 16 dígitos como límite. Y en lo que es la dirección, un varchar de 100. En este caso le digo varchar de 100. En cuanto al teléfono, el teléfono le voy a asignar, en este caso, un varchar de 10 hasta 10 dígitos. Y el email, que hace referencia pues al correo electrónico, un varchar de 60. Ahí está, varchar de 60. Acepto. Y ahí están los cambios que estoy haciendo para que se pueda observar y ustedes lo puedan ir modificando. Ya, todavía no he terminado, sigo avanzando. El campo foto puede ser bar binary o puede ser image. Yo les sugiero que trabajen con image. El tipo de image es mucho más interesante cuando tenemos que leer datos desde algún lenguaje de programación sobre la imagen, que también se puede almacenar en SQL. En el caso de las imágenes, en el caso de aquellos campos que vas a guardar un image, solo ahí puedes ponerle null. Repito, solo aquellos campos que hagan referencia a imágenes, a fotografías, sí le puedes asignar el tipo de dato image y que sea null, o sea, que admita valores nulls. Son los únicos campos. El resto debe de ser no null. ¿Ok? Igual en huella digital del índice derecho, en image null, y con respecto a la huella digital índice izquierdo, también le ponemos image null. Y el estado del personal va a ser un varchar de 20. Entonces aquí ponemos varchar de 20. Y listo. Hemos configurado los tipos de datos, ahí está, para la entidad personal. Esto lo podemos reducir un poquito, ahí está, de tal manera que ya tengo los tipos de datos configurados para esa entidad. Y mira qué sucedió acá. ¿Te acuerdas que hace un momento lo dejé como char 18? Pues se ha modificado, porque yo lo cambié aquí a un char de 5 y por defecto se actualizó. Y lo mismo ha sucedido, mira, con el usuario de empleado. Estaba también como char 18 y se ha modificado. Pues bien, ahora vamos a ir con el usuario para identificar sus tipos de datos.
Vamos a definir el código de usuario y voy a definir que el código del usuario, aquí es importante definir con qué tipo de datos vas a trabajar, ¿no? Si es un char de 6 o es que se va a loguear con su correo electrónico o se va a loguear de repente como código de usuario. Algunos le ponen un código en particular, un código en específico. Otros utilizan como código de documento su número de documento de identidad. Si es un número de documento de identidad el que se va a usar como código, entonces tienes que poner el mismo tipo de datos. Si acá dice varchar de 16, en el código de usuario también tendría que ser un varchar de 16. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender de cómo quieras trabajar el código del usuario. Salvo que tú me digas, no, el código del usuario va a ser un código generado, entonces no se va a trabajar con su documento de identidad, sino un código generado. Por ejemplo, yo he visto sistemas que generan con las iniciales de sus apellidos. Por ejemplo, si él es Bravo Polo Matthews, ponen B de Bravo, P de Polo y M de Matthews, o sea, sus iniciales. Ponen BPM y luego le generan un correlativo, el 001 o el 002, 003, pero va unido con las iniciales de sus apellidos y nombres. Puede darse el caso que así lo estimen en el sistema. Si así te lo piden, pues no hay problema. Bien, en el password le voy a poner un varchar y 20 va a ser el límite, o sea que hasta 20 dígitos puede tener como contraseña un usuario. Profesor, si yo quiero que digamos, el usuario tenga una clave no menos de 8 dígitos o no menos de 6 dígitos y no más de 20 dígitos, ¿cómo lo valido? ¿Cómo obligo que el usuario ponga una contraseña que sea entre 6 y 20 dígitos, que nunca esté por debajo de 6 dígitos? Eso se hace con restricciones, con los constraints. Los constraints en SQL, que lo vamos a hacer más adelante, te permiten definir ese tipo de restricciones. Tendríamos que restringir la base de datos. No se debería de aceptar, por ejemplo, jóvenes, números en los apellidos, por ejemplo, ¿no? O números en los nombres, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del teléfono, no se debería registrar letras, sino solo números. Eso es una restricción. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, el estado de usuario va a ser un varchar de 20 y en el caso de la fecha de registro debería estar antes del estado de usuario, lo estoy moviendo su posición, y la fecha de registro sí, sí es un datetime. Muy bien, acepto y ahí está, ¿no? Código de usuario, char de 6, password, varchar de 20, fecha de registro, datetime, estado de usuario, varchar de 20. Si yo esto lo modifico al diagrama lógico, debo de verificar que esté en el mismo orden los atributos. Ya siempre verifiquen que estén en orden, que no se encuentren en desorden los atributos. Muy bien, pasamos ahora a la marcación de la asistencia, que sería pues la siguiente entidad a modificar. Su código de marcación debe de ser un entero, ¿sí? El código del personal no lo modifico, ya sé que es un char de 5. La fecha de asistencia sí debería ser, en este caso, un datetime. La hora de ingreso real, un time. Vamos a buscar aquí el tipo de dato time. Aquí aparece como time stamp. Tú lo editas y lo dejas así como time. Lo mismo con la hora de salida. También un time. Lo mismo con la hora de ingreso de refrigerio. También un time. Acepto y ahí está, ¿no? Se están dando los cambios. Me faltan estos otros atributos. Doble clic aquí y coloco también el tipo time, tipo dato time. Minutos de tardanza, también time. Horas extras, también time. Y el estado de la marcación, que debería de ser, en este caso, un varchar de 20. Y tenemos la observación, que no es otra cosa que un detalle bien especificado de
cuál es la situación del estado de marcación. Por ejemplo, el estado de marcación podría decir falta, ¿no? Oye, ¿por qué registra falta? ¿Qué pasó? Entonces, debe haber una observación. No vino a trabajar, se retiró, ¿qué pasó? Entonces, tiene que haber una observación. Allí, el tipo de dato le voy a poner text. Y listo. Ya tengo configurado mis tipos de datos para mi entidad, marcación de asistencia. En el diagrama lógico, debo de verificar el orden de mis campos para saber que son los correctos, ya antes de concluir el proceso de diseño, ¿no?, de nuestra base de datos. Y listo, jóvenes, de esta manera hemos configurado los tipos de datos para esos dos procesos, porque en realidad son dos procesos de negocio los que nosotros estamos representando, ¿no? Y en función a ello es lo que estamos haciendo, la representación, ¿no? La representación de justamente de esos atributos, de esos datos. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas, questions, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿No preguntas? No, ninguna pregunta. Okay. Bien, esto, profesor, es un supermercado, ¿verdad? Sí. Y en un supermercado, si yo quiero, por ejemplo, a esta base de datos agregar un proceso más, porque hasta ahorita tenemos dos procesos, proceso de contratación y proceso de marcación de asistencia, pero estos son procesos no comerciales, son procesos administrativos, ¿correcto? Sí, correcto, efectivamente, es así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que en la empresa más adelante deciden, digamos, sistematizar, ¿no?, por ejemplo, el proceso de ventas, ¿no? Vamos a poner esto en negrita. O el proceso de facturación, ¿no?, del supermercado. Entonces, no tenemos esa información. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un requerimiento que nos piden más adelante registrar, por ejemplo, atentos, no solamente un solo número telefónico, sino queremos almacenar todos los números telefónicos habidos y por haber del empleado? Esta figura ya no me serviría de mucho, ¿verdad? La respuesta es no, no te serviría de mucho. ¿Por qué? Porque aquí solamente puede registrar un número telefónico. Si el requerimiento es tener más de un número telefónico registrado, si no es tener varios números telefónicos, tendría que tener yo otra entidad, atentos, frente a esa modificación, frente a esa solicitud. Y esta nueva entidad tendría que tener un nombre. Le puedo poner directorio telefónico o le puedo poner agenda telefónica. Digamos que le pongo agenda telefónica del personal, porque ha nacido un requerimiento en el cual me están pidiendo registrar no uno, sino todos los números telefónicos habidos y por haber de ese empleado. Naturalmente, tengo que tener un código de registro, un código de registro de agenda, de la agenda telefónica, y tengo que tener, obviamente, el número de teléfono, el número de teléfono del, en este caso, personal, y también tendría que tener una descripción del teléfono para poder saber a qué hace referencia. Pero si tú analizas, la relación sería la siguiente. Yo diría, un empleado puede tener uno o muchos números telefónicos. Entonces, esa relación sería de esta manera. Una relación no identificativa. Esta de acá. Relación no identificativa. Profesor, pero si ya está acá el número telefónico, entonces aquí ya no debería existir. Correcto, ya no. Seleccionas el atributo y pulsas la tecla suprimir. Y de esa forma hemos eliminado el atributo teléfono de nuestra entidad personal. Y una vez eliminado, pues esta relación, mira, se ha dado de forma automática. Simplemente lo ordenamos y así quedarían los atributos de esa manera. Ahora, ¿qué me faltaría? Configurar los tipos de datos para esta entidad.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer ahora es configurar los tipos de datos para lo que es la agenda telefónica, que va a ser en este caso un entero. Entonces yo aquí voy a colocar un int de esta manera, así int. El número de teléfono va a ser en este caso un varchar de 40. Y tenemos la descripción del teléfono, que en este caso va a tener pues un varchar de 40 dígitos. Ya, aquí hay un error. Número de teléfono no sería un varchar de 40, sino sería un varchar, yo le puse hasta 10 dígitos, ¿no? Los celulares tienen 9 dígitos, ¿verdad? Sí, entonces sería un varchar de 9 y listo. Ya tengo la otra entidad que se llama agenda telefónica. Y esta entidad recuerda que se ha creado gracias al requerimiento que hipotéticamente hemos planteado, que necesitamos o queremos tener registrado no uno, sino más de un número telefónico del empleado para poder ubicarlo, ¿no? Más aún si el empleado es un vendedor o es un jefe de área, ¿no? Entonces puedo registrar su número de repente, por decir, ¿no? El 999-599-508, descripción del teléfono, teléfono Movistar, teléfono personal, o puede ser su número de casa o de repente de oficina, etcétera, ¿no? Según sea el caso, pues se puede crear de esa manera. En un supuesto que necesitemos, digamos, sistematizar el proceso, por decir, de ventas, quien, digamos, solicita digamos, la adquisición de productos, ¿no? Dentro del supermercado, pues es el cliente. Entonces, yo voy a tener aquí como entidad, por ejemplo, podría tener así, mi entidad cliente, donde tenga pues el código, en este caso, del cliente, donde tenga, por ejemplo, sus apellidos, apellido paterno, así, apellido paterno, su apellido materno, donde tenga los nombres, donde tenga también la fecha de nacimiento, donde tenga, por ejemplo, el número, ¿no?, de documento de identidad, ¿estamos? Donde tenga también registrado el sexo, donde tenga registrado su dirección, ¿estamos? Y estoy haciendo básicamente creando una nueva entidad, que es la entidad cliente, pero que no forma parte del proceso de contratación de personal y control de asistencia, pero que lo estoy definiendo porque voy a sistematizar el proceso de ventas de esta cadena de supermercados. En el caso del empleado, sí necesito como mínimo un número telefónico, necesito también un correo electrónico y también la fecha de registro, ¿no?, del cliente y el estado del cliente. Esos serían, digamos, los atributos que yo debería de considerar de forma automática, ¿no? Almacenar sobre todo. Obviamente, el cliente tiene que tener un tipo de documento de identidad, por lo tanto, hay una relación, mira, entre esta entidad y esta otra, que parte con el tipo de documento de identidad y que además este campo tendría que estar ordenado, ¿no?, o posicionado según el análisis que estamos haciendo. Entonces acá yo digo, código de documento de identidad tendría que ser antes del número de documento de identidad, ¿no? De esa manera. Obviamente el cliente debe tener una nacionalidad. Por lo tanto, pues tengo que establecer la relación entre nacionalidad y cliente. Entonces, aquí, por ejemplo, va a primar también lo que se llama la parte de la relación, ¿no? Yo les dije que en algún momento debemos evitar esto, que las entidades se crucen. Entonces, frente a esto, no nos queda otra que tener que reestructurar nuestro diagrama, ¿ya? En la medida posible debemos evitar
que las entidades, digamos, se crucen. Con control A, seleccionas todo, control A, y simplemente lo que puedes hacer es arrastrar. Puedes bajar el zoom, ¿ya? Esa es una recomendación para que puedas tener un mejor dominio de las entidades y puedas arrastrar sin ningún problema. Ah, ahí está. Porque si no, a veces, como se dice, se pierde pues digamos, el control del diagrama, ¿no? Entonces, para no arrastrarlo y no hacer que nuestras entidades se pierdan, pues con mucho cuidado. Y ahí está. Estoy definiendo, ¿no?, mi entidad cliente, y ahí están las relaciones. Tengo la nacionalidad, tengo el documento de identidad, que efectivamente se relacionan con el cliente. Entonces, dentro de todo lo posible, dentro de todo lo que se pueda, tratar de que las entidades no se crucen entre sí. Una vez definido esto, pues tengo que definir los tipos de datos, que en realidad son muy parecidos al personal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del apellido paterno, debe ser pues un varchar de 30, ¿ya? En el caso del apellido materno, también un varchar de 30. En el caso de los nombres, pues también ya digamos, configuro pues también el tipo de dato varchar de 30. Fecha de nacimiento también debe ser un date, tipo dato date. El número de documento de identidad, un varchar de 16 como máximo. El sexo es un char de 1, que también puedo configurar de esa manera. Y también puedo configurar, en este caso, lo que se llama la dirección, ¿no? Por ejemplo, la dirección, le voy a poner un varchar de 100, exagerando, ¿no? Que 100 dígitos es el límite. El teléfono, un varchar de 9 dígitos. Y en el caso del email, que sería pues un varchar de, en este caso, 40 dígitos. Ya le pongo varchar de 40. El registro, la fecha de registro, un date time. Y ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ordenar, ¿no? Por ejemplo, primero debería de ser la nacionalidad, así como acá, nacionalidad, luego documento y luego el número. En el físico lo tengo que ubicar y en el lógico también. O sea, tiene que mantener obviamente un orden. ¿Estamos? El estado del cliente, pues tiene que ser el estado del cliente un varchar de 20. Con un doble clic se modifica. Y listo, varchar de 20. En el caso del documento de identidad, no es 16, es mucho, me parece, porque he estado viendo que el número de pasaporte lo máximo son 12 dígitos. Entonces, 12 dígitos habría que reajustar, ¿ya? Ya no 16, sino un varchar de 12. Entonces, atentos, aquí lo modificamos a un varchar de 12, ¿sí? Varchar de 12 para el número de documento de identidad. ¿Qué me faltó? El código del cliente. Código de cliente tiene que ser un char de 5. Y ahí está. A esto ya lo puedo colocar en negrito. Pero me falta algo. Todo cliente vive en un distrito. Entonces, tengo que relacionar distrito con la entidad cliente. Y eso me genera obviamente una relación. Ahora, el tema está que esta relación no debería de cruzar, digamos, las relaciones, así que voy a tratar de hacer espacio para poder reubicar mis entidades de tal manera que no se crucen dentro de todo lo posible que pueda yo definir. Y ahí está. Puedo tener entonces esta relación, estas entidades colocadas de esta manera. Ya es cuestión de
digamos, de distribuir, de ver por dónde colocamos las entidades. La idea es que ocupen el menos espacio posible y que todo esté correctamente relacionado. Por ejemplo, podría ponerlo ahí, de esta manera. Departamento con provincia y finalmente, pues, el distrito con la provincia. Y ahí está la relación. Y ahora, la relación que va desde distrito y que se une naturalmente con cliente, de tal manera que no exista cruce alguno. Ahí está. ¿Estamos? ¿Qué me faltaría? Ordenar, digo, el código postal debe estar antes de la dirección y si así lo defino en el diagrama físico, pues también lo debo definir en el diagrama lógico. Que quede el código postal antes de la dirección, siempre manteniendo un orden, claro está, ¿no? Y listo, guardo los cambios y ya he concluido con la incorporación de una nueva entidad cliente que no forma parte del proceso, pero que lo vamos a ampliar. Mi base de datos ahora se va a ampliar, ya no solamente va a tener el proceso de contratación de personal y el proceso de marcación de asistencia, sino que viene a futuro lo que se llama el proceso de ventas. Con esa intención he creado la entidad cliente porque el cliente forma parte del proceso de ventas y tiene que estar representado obviamente en la base de datos si es que yo quiero ampliar más procesos sobre mi base de datos que estoy modelando. Ok, bien jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta con respecto a todo lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, no hay preguntas. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana y que también tengan un buen sábado de gloria, ¿no? Un buen fin de semana, sobre todo porque estamos en fechas de Semana Santa. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau.